Nuestros compañeros Juana, Daniel y mi persona les vamos a exponer ciclo Rankine orgánico y pertenecemos a la Universidad Pontificia Bolivariana. Empecemos con la introducción. Los ciclos de gas y de vapor de agua tienen actualmente un papel importante en la generación de electricidad. La mayoría de las centrales térmicas modernas utilizan ciclos combinados con el agua y el vapor de agua. Ambos tipos de ciclos utilizan fuentes de energía procedentes de combustibles en su gran mayoría no renovables. Por otro lado, las fuentes energéticas de baja temperatura no son aprovechadas para la producción de potencial eléctrico o mecánica. Su uso se ha limitado al calentamiento de agua o incluso son consideradas como calor de desecho. Esto va en contra de la filosofía del desarrollo sustentable y el aprovechamiento y uso eficiente de la energía. La implementación del ciclo Rankine orgánico o ORC por sus siglas en inglés es una alternativa que permite explotar este tipo de fuentes energéticas con el fin de obtener potencia mecánica. Esto es posible debido a la utilización de un fluido orgánico de alto peso molecular y con propiedades termodinámicas críticas muy por debajo de las presentes en el agua, por lo que consiguen adaptarse mejor a las fuentes de baja temperatura y por ende tienen la posibilidad de generar energía mecánica o eléctrica en estas condiciones. El ciclo fue inventado por el físico escocés William Rankine, uno de los padres de la termodinámica. Trabaja en un circuito cerrado, libre de emisiones, y con un esquema experimental que podemos ver en pantalla, el cual explicará mi compañero Daniel más detalladamente. Debe añadirse que esta configuración experimental puede presentar variaciones que están directamente relacionadas con el tipo de fluido orgánico a utilizar, la aplicación para la que se diseña el ciclo o las características de la fuente caliente de energía térmica utilizada. Para finalizar, el ciclo Rankine conlleva distintas ventajas con respecto a otras tecnologías. Esto es compacto y fiable. También permite usar fuentes térmicas de baja temperatura y dado que se trata de un circuito cerrado y sellado, no implica emisiones en la atmósfera. Pasemos ahora a los conceptos termodinámicos implicados en el proceso. El principio de funcionamiento del ciclo Rankine orgánico es el mismo que el del ciclo Rankine tradicional, que explicaremos a continuación. En general, el fluido de trabajo se bombea a una caldera donde es evaporado, se pasa a una turbina de expansión y luego a través de un intercambiador de calor donde se vuelve a condensar. Veamos en detalle el proceso suponiendo que no existen irreversibilidades, esto es, no hay pérdidas de presión por rozamiento ni de calor por transferencia en la caldera ni en el condensador. La expansión en la turbina es isentrópica y la evaporación y condensación son isobáricas. Podemos ver el ciclo ilustrado en este diagrama de temperatura versus entropía. De 1 a 2 ocurre comprensión isentrópica en la bomba, aumentando la presión del fluido del trabajo hasta la presión de operación de la caldera, lo que requiere consumir un trabajo W sub in. El trabajo consumido por la bomba es mínimo si la entropía no varía en el proceso. De 2 a 3 hay generación de vapor a presión constante en la caldera gracias a la entrada de calor Q sub in hacia el fluido de trabajo. De 3 a 4 ocurre una expansión isentrópica en la turbina, con la disminución de la presión del fluido de trabajo hasta la del condensador, por lo que la turbina produce un trabajo W sub out. El trabajo producido por la turbina es máximo si la entropía no varía en el proceso. Finalmente, de 4 a 1 ocurre enfriamiento a presión constante en el condensador, mediante la transferencia de calor Q out desde el fluido de trabajo. Realizando un balance de energía general en el que asumimos estado estacionario, encontramos la siguiente ecuación, donde Q in es el flujo de calor que el fluido absorbe en la caldera. Q out es el flujo de calor perdido por la sustancia en el condensador. W in es la potencia que requiere la bomba y W out es la potencia que sale de la turbina. Al realizar un balance por dispositivo podemos obtener la potencia que entra a la bomba, el flujo de calor que entra al evaporador o caldera, la potencia que sale de la turbina y el flujo de calor que sale del condensador, donde m punto es el flujo másico del fluido y h representa la entalpía en un determinado estado. Se puede comprobar que la potencia generada en la expansión es mucho mayor que la requerida en la compresión, siendo la diferencia denominada potencia neta generada W sub neta. Con base a esta última podemos encontrar la eficiencia térmica del proceso, la cual indica la cantidad de energía transferida al fluido en la caldera capaz de convertirse en trabajo útil, como lo muestra la siguiente expresión. Reemplazando las ecuaciones allá en los balances de energía, podemos llegar a la eficiencia térmica en términos de la entalpía. Ahora bien,
La diferencia entre el ciclo Rankine orgánico y el tradicional es que el primero emplea una sustancia orgánica como fluido de trabajo en lugar de agua. Como es de esperarse, el hecho de emplear una sustancia diferente implica que la curva del diagrama temperatura-entropía cambie, como podemos ver en esta comparación de la curva del agua con las del benceno y el MdM. El octametiltrisiloxano o MdM presenta mayor peso molecular que las otras dos sustancias. Al aumentar el número de moléculas, el incremento en la vibración de sus átomos favorece la capacidad para transferir calor a nivel molecular. Como consecuencia, esta sustancia requiere una gran etapa de precalentamiento respecto a la etapa de evaporación, lo que se traduce en una menor cantidad de potencia generada en la turbina al comparar con el ciclo Rankine tradicional. No obstante, el uso de sustancias orgánicas presenta la ventaja de poseer puntos de ebullición a menor temperatura que el punto de ebullición del agua, lo que permite al ciclo Rankine orgánico operar a temperaturas entre 70 y 300 grados Celsius, mientras que el agua requiere temperaturas superiores a los 450 grados Celsius. Por eso, es preferible el uso de ciclos Rankine orgánicos para recuperar calor de fuentes de menor temperatura, como el calor de desechos industriales, calor geotérmico, estanques solares, etc. Una posible solución para optimizar el ciclo Rankine orgánico es el uso de un intercambiador de calor contracorriente o regenerador. El ciclo Rankine orgánico utiliza a menudo fluidos secos. Esto quiere decir que el fluido no alcanza el estado de dos fases al final de la expansión, por lo que su temperatura en este punto es mayor que la temperatura de condensación. Este fluido de mayor temperatura puede ser utilizado para precalentar el líquido antes de que entre al evaporador. Para ello, se instala un regenerador entre la salida del expansor y la entrada del condensador, como muestra la figura, reduciendo así el poder requerido de la fuente de calor y aumentando la eficiencia. Ahora veremos una aplicación sobre este ciclo. Se eligió una que se basa en el desarrollo de un modelo para el ciclo termodinámico de la producción solar térmica de energía, calefacción y refrigeración, utilizando nanofluidos como fluido de trabajo en el ciclo Rankine orgánico. De esta manera, la motivación del contexto de esta aplicación radica en que los combustibles fósiles son recursos limitados, además de contaminantes, por lo cual la energía solar surge como una alternativa sostenible. En este sentido, la energía solar térmica produce electricidad, funcionando como una central eléctrica convencional, utilizando la fuente de calor para impulsar el ciclo de energía termodinámico. Recientemente, con el objetivo de suministrar calor y energía en los sectores industrial y residencial, se ha incrementado el interés por las plantas solares de pequeña y mediana escala, donde predomina el ciclo Rankine orgánico, que utiliza fluidos orgánicos con un punto de ebullición bajo en lugar de agua, por lo que es capaz de recuperar calor de fuentes de calor con baja temperatura. Allí el fluido de trabajo juega un papel clave en el proceso de ORC. Los fluidos orgánicos tienen presiones más altas en comparación con el vapor, y dado que la mayoría de ellos son fluidos secos o isentrópicos, no requieren sobrecalentamiento antes de la expansión. De acuerdo a esto, la nanotecnología brinda nuevas oportunidades para procesar y producir nanofluidos, que son suspensiones líquidas diluidas en nanopartículas o nanofibras con una escala de longitud inferior a 50 nanómetros en un fluido base como agua, aceite, refrigerantes o hidrocarburos, y se ha informado que mejoran sustancialmente la conductividad térmica y el coeficiente de transferencia de calor de lo esperado del fluido. En las figuras se representa la mayoría de las partes dentro del sistema, el cual consta de campo solar, almacenamiento de energía térmica, un bloque de energía de expansión de vapor para generar electricidad, así como un bloque de poligeneración opcional. El campo solar consta de muchas filas de colectores solares cilindro parabólicos de seguimiento de un solo eje, que se alinean en el eje horizontal norte-sur. Durante el día, los colectores rastrean el sol para enfocarlo en el receptor. El fluido caloportador o HTF se calienta con circulación a través del receptor y luego regresa al evaporador en el bloque de energía. El HTF intercambia su calor con el fluido de trabajo, es decir, el fluido nanorgánico, en el evaporador y eventualmente se sobrecalienta. Luego pasa al pequeño separador. El fluido de trabajo sobrecalentado se alimenta al expansor de dos etapas para producir electricidad y luego la salida pasa a través del recuperador. El calor restante se puede utilizar para sistemas de calefacción y refrigeración. Finalmente, el fluido pasa al condensador de aire. Después de precalentar el fluido nanorgánico, se presuriza y luego vuelve al lado del fluido de trabajo, del intercambiador de calor solar. El HTF enfriado se recircula a través del campo solar después de pasar por el lado HTF de los intercambiadores de calor solares. Frente al modelo, el fluido caloportador HTF es Caloria HT43. Este fluido presenta las propiedades que se muestran en pantalla, referente a la densidad, entalpía y calor específico.
Por otro lado, el campo solar se modela como un flujo constante de fuente de calor. La energía térmica producida por el campo solar por unidad de área de colector se calcula mediante la siguiente ecuación. Para el modelo del evaporador en ORC de tamaño mediano, la configuración del evaporador de 2 etapas puede reducir la irreversibilidad de la transferencia de calor entre el HTF y el nanofluido. Sin embargo, en sistemas de tamaño pequeño, debido a la instalación de piezas adicionales, se hace un evaporador de una etapa. El evaporador se caracteriza por el valor UA, que corresponde al coeficiente de transferencia de calor U y el área de transferencia de calor A. Ahora, referente al fluido de trabajo, la mejora en la transferencia de calor de ebullición de nanofluidos es un tema vital y podría hacer que el proceso de intercambio de calor sea más eficiente. En la aplicación se optó por usar N-pentano como fluido base con nanopartículas de plata al 0,5% en relación peso-volumen y tamaño menor a 20 nanómetros. Frente a la elección del expansor se tuvo en cuenta las propiedades del fluido de trabajo, las condiciones de funcionamiento y el tamaño del sistema, por lo que se seleccionó uno de tipo espiral hermético. Y finalmente, el rendimiento se calculó con la ecuación que se muestra en pantalla. Ahora, los resultados de la investigación es: el desempeño de los sistemas ORC dependen intensamente de las propiedades del fluido de trabajo, lo que afecta la eficiencia del sistema, las condiciones de operación, el impacto ambiental y la viabilidad económica. El uso de nanopentano de plata como fluido de trabajo en los sistemas ORC destaca las siguientes propiedades. Primero, temperatura de ebullición. La adición de nanopartículas de plata da un punto de ebullición más alto. Segundo, el punto de congelación. En ORC, el punto de congelación del fluido de trabajo debe ser menor que la temperatura más baja del ciclo. Tercero, conductividad. El nanopentano de plata muestra una conductividad alta. Por tanto, se puede obtener un alto coeficiente de transferencia de calor en los intercambiadores de calor. Cuarto, viscosidad. Se requiere mantener más pérdidas por fricción en intercambiadores de calor y tuberías. Quinto, temperatura crítica. Para ciertas temperaturas de evaporación y condensación se adquiere una buena eficiencia de los fluidos con una temperatura crítica más alta. Por tanto, como se ve en la figura, los nanofluidos pueden aportar mucha más eficiencia térmica y eléctrica que un fluido base como el pentano. Nosotros queremos dejarles un mensaje para llevar. En conclusión, el ciclo Rankine orgánico se caracteriza por usar sustancias orgánicas en lugar de agua, para así producir trabajo aprovechable a partir del calor de fuentes cuya temperatura es menor a las empleadas en el ciclo Rankine tradicional.